Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. En general, ha sido un trabajo estresante pero gratificante. No debido a la paga, pero porque usted sabe que está haciendo algo correcto para su comunidad. La ciudad para la que trabajé era una pequeña ciudad llamada Provincetown, que es una de esas ciudades justo en la playa al lado del cabo. Tiene una población de alrededor de 3,000 personas y normalmente nunca recibiría ninguna llamada, ya que la ciudad era conocida por ser una de las más seguras. Lo más que se puede obtener fue el robo o rotura ocasional, pero eso fue todo. Sin embargo, como dice el refrán, usted no sabe lo que traerá el mañana. Esa cita es la definición exacta de lo que sucedió una primavera. Esta es una de las llamadas más espeluznantes e inexplicables que he estado en que casi me dejó el estómago. Esa cita es la definición exacta de lo que sucedió un resorte. Esta es una de las llamadas más espeluznantes e inexplicables que he estado nunca en que casi hizo caer mi estómago. Esto sucedió en 2021 de abril, donde había estado monitoreando las carreteras cuando había recibido una llamada acerca de escuchar gritos que venían de la playa. Esto fue raro, ya que nunca he recibido una llamada de la playa. Me había imaginado que era un informe que alguien había sido mordido por un tiburón y necesitaba asistencia. Recibimos muchos tiburones que vienen alrededor de esta época del año y a veces tendría que cerrar las playas. Huelga decir, me enviaron a la zona de la playa donde había visto un montón de beachgirls filmando y señalando algo en el agua. Salgo de mi patrulla y me acerco a la gente viendo esta cosa flotando en el agua. No hace falta decir que me enviaron a la zona de la playa donde había visto a un montón de beachgirls filmando y señalando algo en el agua. Salgo de mi coche patrulla y me acerco a la gente viendo esta cosa flotando en el agua. Desde mi perspectiva, parecía una pequeña boya, pero a medida que se acercaba, llegué a darme cuenta de que era la cabeza de una persona. Quienquiera que fuera estaba claramente inconsciente mientras las olas empujaban a esta persona a la orilla. En el segundo momento que lo hicieron, estaba inmediatamente lleno de la sensación de miedo y confusión. Era el cuerpo de un hombre que parecía estar en sus 20 años de edad, usando pantalones de carga y una chaqueta de cuero. No había sangre, ni signos de hipotermia, ni nada que pudiera golpearle en cuanto a cómo murió. De hecho, parecía que había estado muerto por, como mucho, un día o dos. Les digo a todos que retrocedan mientras yo realizaba la reanimación cardiopulmonar, por si acaso estaba vivo. Sin embargo, no había pulso, y eso fue cuando llegaron los refuerzos, junto con un detective. Ahora aquí es donde realmente empieza a ponerse rara la mierda. En un momento, habíamos buscado en su chaqueta, y en uno de los bolsillos había una pequeña bolsa con cremallera de algún tipo. Dentro estaba lo que parecía ser un trozo de papel doblado con letras escritas en él. Una vez que lo desplegamos, estábamos todos doblados por lo que significaba el contexto de la página. Todo era un montón de letras y símbolos revueltos en líneas separadas del papel. Solo entonces nos dimos cuenta de que lo que estábamos mirando era una especie de cifrado. Solo entonces nos dimos cuenta de que lo que estábamos viendo era una especie de cifrado. Parecía una tontería total a simple vista, pero sabíamos que había gente en el FBI que se especializaba en descifrar códigos y enigmas. Muchos de nosotros que estábamos en escena ese día creíamos que lo que fuera que el cifrado significaba podría darnos una pista de lo que realmente le pasó a este hombre. En ese momento, obviamente teníamos que cerrar la playa e incluso hacer cumplir un toque de queda de esta sección de Provinieron. El cuerpo fue recuperado donde se realizó una autopsia más tarde. Lo espeluznante era que la autopsia no podía identificar lo que realmente lo mató. Eventualmente, la ciudad dictaminó que su muerte era una causa natural del océano. No mucho después, muchos rumores locos comenzaron a propagarse por la ciudad. Con el tiempo, la ciudad dictaminó que su muerte era una causa natural del océano. No mucho tiempo después, muchos rumores locos comenzaron a extenderse por la ciudad. Algunos especularon que se había ahogado, otros creen que fue asesinado, e incluso hubo algunos que pensaron que el satanismo era la culpa. Esto llevó a mucha gente a creer que había un asesino en serie en la ciudad que vivía en las playas. Otra teoría se mencionó que este incidente estaba relacionado de alguna manera con el caso de Lady of the Dunes. Para aquellos de ustedes que no saben lo que es eso, es un caso similar que ocurrió en la misma ciudad en los años 70. Aunque no había evidencia de que los dos casos estuvieran vinculados,
No podíamos correr el riesgo de un asesino cercano, por lo que las playas estaban cerradas. Por lo que sé, el FBI y los analistas forenses todavía no han descifrado este código y lo que significó, incluso con programas informáticos avanzados. Por lo que sé, el FBI y los analistas forenses todavía no han descifrado este código y lo que significó, incluso con programas avanzados de computadora. Han pasado unos pocos años y este caso todavía me persigue. Cada vez que pienso en ello, cada vez surgen más preguntas en mi cabeza sobre lo que realmente pasó. ¿Cómo murió? ¿Por qué tenía un cifrado codificado? ¿Y qué tipo de acertijo se descubriría si se hubiera resuelto? Todavía me asusta hasta este día. Soy un oficial de policía en Salt, Carolina. He estado haciendo esto desde que tenía alrededor de 30 años, y ha sido una experiencia estresante pero también alegre. Sin embargo, no es en absoluto un trabajo emocionante que la mayoría de la gente pensaría que es. No revelaré el nombre de la ciudad real en la que viví, pero era una de esas ciudades que no era demasiado segura, pero no era demasiado peligrosa. No voy a revelar el nombre de la ciudad real en la que viví, pero era uno de esos pueblos que no era demasiado seguro, pero no era demasiado peligroso. La mayoría del tiempo estaría haciendo los turnos de noche, donde las posibilidades de crímenes aumentaron ligeramente. La mayoría de las veces se recibían llamadas de personas robando en tiendas y tal vez incluso robos ocasionales de vez en cuando. He estado en varias llamadas que tenían que ver con ambos tipos de cosas, pero en la mayoría de la parte no era nada amenazante. A lo largo de mi tiempo como oficial, he tenido que lidiar con situaciones estresantes, pero este incidente toma el precio. Hubo una noche en la que no recibí ninguna llamada y estaba simplemente navegando por la carretera sin coches y sin luces de calle. Como estoy conduciendo, entonces veo delante de estos reflectores naranjas que parecían estar bloqueando la carretera delante de mí. Mientras conducía, entonces veo delante estos reflectores naranjas que parecían estar bloqueando la carretera frente a mí. Junto a estos reflectores había un coche estacionado sin marca, con sus faros apagados. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estos reflectores que estaba viendo eran casas de tráfico. De repente un hombre salió del coche y lentamente se acercó a mí. Parecía estar en sus primeros 21 y era lo que parecía ser un uniforme de policía que no era parte de nuestra ciudad. Salí de mi coche para preguntar qué estaba pasando y me había pedido disculpas diciendo que tenía que ir por el otro lado. En un tono directo, le preguntó, «¿Cuál es su nombre, hijo?» Él responde con el oficial carril y que había sido asignado para cerrar la carretera. Inmediatamente empecé a tener sospechas de él, como si estaba en uniforme, todavía no parecía oficial. Lo que quiero decir con esto es que no tenía equipo en excepto por una radio y un caso de arma. Inmediatamente empecé a sospechar de él, ya que aunque tenía uniforme, todavía no parecía oficial. Lo que quiero decir con esto es que no tenía equipo a excepción de una radio y un caso de arma de fuego. Cuando me enfrenté a él sobre esto, él había afirmado que estaba mal equipado y que trabajaba para un condado del que nunca había oído hablar. Esto instantáneamente me hizo sospechar, ya que había muchas banderas rojas en su historia. A pesar de las luces intermitentes que venían de su vehículo sin marca, sabía que había una buena posibilidad de que fuera un policía falso. Eventualmente me burlé de él, le dije que no era estúpido y poner sus manos detrás de su espalda. Sin embargo, él no se movía y ni siquiera parecía asustado o culpable. Él se quedó ahí, mirando en mi dirección con esta expresión en blanco, como si estuviera haciendo algo mundano, como sacar la basura o rashking hojas. De repente, escuché lo que suena como un golpe de trigo desde detrás de mí. Él simplemente se quedó ahí, mirando en mi dirección con esta expresión en blanco en su cara, como si estuviera haciendo algo mundano, como sacar la basura o rastrillar hojas. De repente, escucho lo que suena como un chasquido de ramitas desde detrás de mí. Me doy la vuelta y veo a esta persona muy alta, usando una máscara de esquí blanca en su mano, un hacha de fuego. Al instante desenvaino mi pistola mientras grito, diciéndole que baje el hacha. Él no cumple y ahí es cuando oye y ve el movimiento que viene de alrededor de la línea del árbol. Grito para que todos salgan del bosque con sus manos arriba mientras mantengo mi ojo en el chico con el hacha. La larga historia corta, como 15 o así la gente que lleva estas máscaras de miedo, emergen del bosque con sus manos arriba. Unos segundos más tarde, el policía falso me dice en un tono empujado, «Creo que probablemente deberías irte». Unos segundos más tarde, el policía falso me dice en un tono engreído,
Creo que probablemente debería irse. Sin dudar, me subo a mi coche y conduzco de vuelta por la forma en que vine, mientras que el despacho de radio para la copia de seguridad. Diría que conduje de vuelta a la estación de policía tan rápido que no me importaba cuál era el límite de velocidad. La estación había enviado varias unidades a la zona en la que estaba. Sin embargo, como en muchas situaciones desafortunadas, quienquiera que estuviera allí desapareció en el bosque. Terminamos recuperando el coche, que terminó siendo robado de 3 ciudades. Hubo una investigación abierta que duró alrededor de una semana antes de que se cerró, ya que no pudimos encontrar más información. Todavía no estoy seguro de lo que fue que me encontré esa noche, pero creo que era una emboscada destinada a atrapar a víctimas desprevenidas. Dado que yo era un oficial de policía, tuve una ventaja que es por lo que me dejaron ir. Dado que yo era un oficial de policía, tenía a alguien en una ventaja, que es la razón por la que me dejaron ir. Esto solo va para mostrarte en cuanto a lo difícil que nuestros trabajos pueden ser realmente. Unos meses más tarde, una mujer y su novio desaparecieron en la misma zona exacta. Su coche fue encontrado, pero no lo eran. La noticia dijo que probablemente se perdieron mientras caminaban por el bosque, pero siempre me he preguntado acerca de eso. Antes de comenzar con mi historia, quiero señalar que esto es algo que algunos pueden encontrar inquietante y triste. No es tanto de una historia de miedo, solo uno de muchos incidentes no muy comúnmente hablados. Dicho esto, aquí va. Esto sucedió en el verano de 2015 cuando era un oficial de policía en servicio. He estado en la policía durante varios años y a menudo tienes que responder a las llamadas que no querías. Esto finalmente te llevó a ver y escuchar algunas cosas inquietantes que ni siquiera podías imaginar. Yo he estado en la policía por varios años y a menudo el tiempo tiene que responder a llamadas que no quería. Esto finalmente le llevó a ver y escuchar algunas cosas perturbadoras que ni siquiera podía imaginar. He tratado con muchas llamadas diferentes que iban desde X abusivos a escenas de crímenes completos. Sin embargo, hubo una llamada que nunca olvidaría, y en realidad fue la llamada que me hizo renunciar. Como dije, era el verano, y acababa de comer cuando recibí una llamada de un operador en la estación. A medida que la historia continuaba, una hermana de 11 años estaba en casa sola con su hermano de 3 años que había denunciado su desaparición, ya que no podía encontrarlo durante horas. Ahora, normalmente las llamadas con niños desaparecidos casi siempre aparecían al llegar, pero ese no era el caso en esta situación. Yo y mi oficial de entrenamiento de campo había llegado a la casa donde se hizo la llamada y había comenzado a buscar en la casa. Yo y mi oficial de entrenamiento de campo había llegado a la casa donde se hizo la llamada y había comenzado a registrar la casa. Fuimos a través de habitaciones, comprobados bajo las camas y armarios e incluso fuera con nuestro canino. Básicamente, echamos la casa al revés, pero no pudimos encontrar al hermano. Yo diría que después de una buena hora de búsqueda, mi oficial de entrenamiento de campo y yo había decidido que sería mejor esperar antes de reunir un grupo de búsqueda. Sin embargo, eso fue hasta que estaba caminando por el patio trasero cuando noté algo extraño en el fondo de la piscina. Al acercarme, inmediatamente me quité el cinturón y me sumergí en el agua para recuperar el niño que habíamos estado buscando. Comencé a realizar CPR mientras le decía al oficial de entrenamiento de campo que pidiera un M. Pero después de unas cuantas miradas a él, ya estaba claro que él había fallecido. Comencé a hacer RCP mientras le decía al oficial de entrenamiento de campo que llamara a un M. Pero después de unas cuantas miradas en él, ya estaba claro que él estaba muerto. La hermana era un desastre, lo que me hizo empezar a sollozar también, sabiendo que no podía salvarlo a tiempo. Durante todo el día, consolábamos bastante a la hermana y a sus padres para ayudarles a superar esto. Resulta que el niño estaba tratando de buscar un juguete de piscina que estaba en el agua. Esto finalmente resultó en que él llegara demasiado lejos, haciendo que se cayera en la piscina. La parte loca era que él acababa de empezar a nadar lecciones con sus padres, lo que solo añadía al dolor. La semana siguiente, dejé mi trabajo como oficial de policía en el lugar, ya que simplemente no podía quitarme la mente de esa llamada. Sabía que si iba a quedarme probablemente recibiría más llamadas como esa en el camino. Era cuestión de tiempo. A la semana siguiente renuncié a mi trabajo como oficial de policía en el acto, ya que simplemente no podía dejar de pensar en esa llamada. Era solo cuestión de tiempo.
Las llamadas con los niños son las peores, especialmente si no tienen un final feliz. Por el amor de Dios, por favor, no dejes a tus hijos en casa solos, especialmente si sabes que se distraen fácilmente. Espero que uses mi historia no solo como lección, sino también como mensaje para entender lo que pasa con los policías. Todos tenemos esta percepción de que los policías arrestan a los malos y protegen a nuestras comunidades. Aunque todo eso es parcialmente cierto, también están las llamadas de las que nunca se habla. Esa llamada a la que respondí es definitivamente una de ellas.